buen día, doctor Rebasa y compañeros. Nosotros somos el Grupo B y el día de hoy vamos a presentar un caso clínico referente al síndrome de dificultad respiratoria. En cuanto al expediente clínico del primer hospital, señala lo siguiente. 1 de febrero de 2009, 5:30 horas. Ingresó una paciente de 30 años de edad, con embarazo de 35 semanas, en trabajo de parto pretérmino. Se comenta a la paciente y a su esposo que el feto es inmaduro y puede tener riesgo. Pasa a sala de labor. El diagnóstico: embarazo de 35 semanas, trabajo de parto pretérmino en evolución, 2 cesáreas previas. En la nota de evolución, el diagnóstico: embarazo de 35 semanas, estimado por fecha de última menstruación, trabajo de parto en evolución, 2 cesáreas previas. El plan: preparar para operación cesárea. Indicaciones: ayuno, canalizar vena con solución Hartmann, tricotomía, hidrocortisona, una ampolleta de 500 miligramos intravenosa. El 1 de febrero de 2009, en la nota postoperatoria, diagnóstico preoperatorio, embarazo de 35 semanas, trabajo de parto en evolución, cesárea previa. La operación realizada: cesárea tipo Kerr. A las 7:30 horas se rompieron membranas, extrayéndose producto único, vivo, femenino, que respiró y lloró al nacer. Apgar 8/9. La paciente pasa a recuperación. La duración fue de 60 minutos y accidentes ninguno. El 1 de febrero de 2009, a las 15 horas, nota de evolución. Paciente estable, consciente, hidratada, abdomen con útero en involución. A las 20:30 horas se inicia vía oral a la paciente y se continúa con el mismo manejo. Recién nacida, rutina de cuneros, en la incubadora con oxígeno por mascarilla. El 1 de febrero se recibió a la recién nacida en aparente buen estado de salud. Se colocó en incubadora con los cuidados normales. Pero en las horas siguientes se observó insuficiencia respiratoria progresiva. Se administró un antibiótico y a la mañana siguiente era evidente la insuficiencia respiratoria. Una radiografía mostró infiltrado bilateral compatible con membrana hialina grado 1. Se informó a los padres de la necesidad de consultar a un pediatra. El 2 de febrero, a las 19:45 horas, el neonatólogo hizo una valoración que consideró compatible con membrana hialina grado 1. Se informó a los padres sobre la gravedad de la recién nacida, así como su estado de salud, por lo que se decide su traslado para una mejor atención y se recomendó el traslado a la unidad médica especializada. Los familiares firmaron el alta voluntaria de la paciente y de la recién nacida. En el expediente clínico del segundo hospital señala el 2 de febrero de 2009, 21:15 horas. Ingresó recién nacida, obtenida mediante operación cesárea, Apgar 8/9, evolución tórpida, datos de dificultad respiratoria progresiva, saturando al 75%, campos pulmonares con hipoventilación generalizada. Se solicitó entonces una radiografía de tórax, la cual muestra tórax restrictivo, 7 a 8 espacios intercostales. Imagen compatible con enfermedad de membrana hialina grado 2, 3. Gasometría de control con datos de acidosis respiratoria. Finalmente, el diagnóstico: recién nacida pretérmino, 35 semanas, síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina grado 2. Durante su estancia, del 3 al 11 de febrero, recibió la atención debida con oxigenación a través de ventilador, antibióticos, soluciones electrolíticas y calcio, y eventualmente requirió lavado bronquial y control de la acidosis, así como bromexina en micronebulizaciones, budesonida y bloqueadores H2.
Muy bien. Con respecto a la definición operativa, el síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de la membrana hialina es la enfermedad más frecuente en recién nacidos prematuros. Es causada por un déficit de surfactante pulmonar, que es una sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo 2 que recubren los alvéolos, responsables de la estabilización distal del alvéolo cuando existen volúmenes pulmonares bajos, o sea, el volumen de gas que entra y sale a través de la vía aérea en un ciclo respiratorio. Como sucede al final de la expiración, lo que resulta en el desarrollo de una atelectasia progresiva. La enfermedad de membrana hialina continúa siendo una complicación muy importante de la prematuridad e incrementa la morbilidad y la morbilidad inmediatas a largo plazo. A pesar de los grandes avances para su prevención y tratamiento perinatal, principalmente el uso de corticoides antenatal y terapia con surfactante 1, su incidencia aumenta intensivamente respecto a la edad de gestación. Con respecto a la epidemiología de este caso, desde un punto de vista mundial, existen 400.000 casos del síndrome de dificultad respiratoria neonatal, constituyendo el cuarto puesto de mortalidad general. Asimismo, la frecuencia con la que se presenta en pacientes con menos de 28 semanas de gestación es del 60%, mientras que la de 32 a 36 semanas es de un 15 a 20%. Finalmente, en las que tienen más de 35 semanas de gestación, tiene un 5% de probabilidad. Como bien vemos, el principal factor por el cual se desarrolla esta enfermedad es el nacimiento prematuro, el cual representa el 60% en los continentes de Asia Meridional y África. Del mismo modo, un 13.6% en Latinoamérica. Es por ello que países subdesarrollados, como Perú, el 7% de recién nacidos manifiesta este síndrome, cuya incidencia, como hemos visto anteriormente, tiene una relación directa con la prematuridad relacionada con la mortalidad neonatal, que representó el 52.9% de la mortalidad infantil en el 2017. Finalmente, en nuestra ciudad de Chimbote, durante el año 2018, en el Hospital La Caleta, de un total de 132 historias clínicas, el 33.3% de estas padecía de esta complicación, siendo los valores los que representaban mayor parte de este grupo, 23.5%, y solo un 9.8% en mujeres. Clínica. La recién nacida de 35 semanas en aparente buen estado de salud presenta en las siguientes horas insuficiencia respiratoria progresiva. Tras realizarse una radiografía, los resultados fueron compatibles con la membrana hialina grado 1. En el expediente clínico del segundo hospital se evidenciaron los siguientes datos: saturación al 75% y campos pulmonares. Como hipoventilación generalizada, se solicitó radiografía del tórax, imagen compatible con la enfermedad de la membrana hialina grado 2 y 3. Clínicamente, esta enfermedad se caracteriza por dificultad respiratoria progresiva de aparición precoz, por lo común desde el nacimiento o en las primeras 6 horas de vida. En el diagnóstico se basa en los datos clínicos y en el aspecto radiográfico de los pulmones. Si bien la radiografía puede no reflejar la intensidad de la afectación pulmonar, sobre todo cuando el neonato recibe asistencia respiratoria, en la evolución natural de la enfermedad aparecen los cambios típicos. El patrón reticulogranular difuso asociado al broncograma aéreo. Los pulmones se ven homogéneos y difusamente densos debido al amplio colapso alveolar. El broncograma aéreo se debe a que los bronquios de 2 y 3 en la generación son más visibles. Otro signo es poco volumen pulmonar debido al colapso alveolar y escasa cavidad residual funcional. Se distingue en 4 grados o tipos de gravedad creciente. Tipo 1, patrón reticulogranular fino y homogéneo como el vidrio esmerilado. Tipo 2, similar al anterior, pero más denso y con broncograma aéreo más visible. Tipo 3, pacíficamente alveolar difusa y confluente con el menor volumen pulmonar.
Tipo 4, pulmón blanco, ausencia prácticamente total del aire en el parénquima pulmonar. Se debe valorar la presencia de complicaciones como escapes aéreos. eh, Enfoque meteorológico. La causa principal del síndrome de dificultad respiratoria es las deficiencias del surfactante asociado a la prematuridad. Eso quiere decir que hay una inmadurez estructural pulmonar. Y recordemos que el neumocito 2 produce el surfactante. Además del déficit de surfactante, existen otros factores que inducen una disfunción del surfactante, tales como la asfixia, el parto por cesárea, la infección pulmonar y retardo de la maduración. Al tener un déficit de surfactante, causa que se incremente la tensión superficial, por lo cual tiende a telectasiarse de manera generalizada en el pulmón. Y esto va a causar una compliance pulmonar disminuida, lo que quiere decir que los pulmones se van a endurecer y disminuir la capacidad residual funcional. Esto significa que el volumen residual que debe haber al final de la inspiración se pierde debido al colapso alveolar. Y también hay un aumento del espacio muerto. Estos cambios en la fisiología pulmonar ocasionan una alteración en la relación VQ, una alteración del intercambio gaseoso y hipoventilación. Y el producto de todo esto es la hipoxemia e hipercapnia. La hipercapnia es una situación que presenta mayor retención de CO2 debido a la ventilación alveolar, debido a que la ventilación alveolar se reduce y no logra aumentar adecuadamente. Los factores como la hipoxemia producen una acidosis respiratoria metabólica debido a un aumento de lactato secundado por un anabolismo anaerobio producto de los cambios antes mencionados. Debemos tener en cuenta que la acidosis afecta también a otras funciones que puede poner en riesgo la vida del recién nacido, tales sean como la contractividad del miocardio o del diafragma. Tanto la hipoxemia y la acidosis respiratoria metabólica ocasionan vasoconstricción pulmonar y aumento del cortocircuito de Shunt de derecha a izquierda, como resultado un empeoramiento de la función pulmonar, presentando también hipoperfusión pulmonar, que a su vez conlleva un daño isquémico al capilar del pulmón. Además, hay otros factores favorables, tales como la exposición a altas concentraciones de oxígeno, como el volutrauma o el varotrauma, cuando tenemos al paciente en asistencia ventilatoria mecánica, y todo esto, bueno, va a dar lugar a una liberación de mediadores inflamatorios, lo cual va a dañar la integridad endotelial y epitelial. Este daño en la arquitectura pulmonar va a empeorar aún más la síntesis y la función del surfactante. Y la función del surfactante no solo produce menos surfactante, porque va a haber daño a los neumocitos tipo 2, sino que además el poco surfactante que tiene se va a inactivar. Ese daño a nivel del endotelio y epitelio finalmente conduce a una trasuración del contenido plasmático hacia el espacio alveolar. Esta traslación de plasma contiene fibrina detritus, que al coagularse dentro del alveolo prácticamente anula toda función de intercambio gaseoso, y esto va finalmente a conducir al síndrome de insuficiencia respiratoria. Con respecto al manejo del síndrome prenatal tenemos dos puntos, que es la prevención, que se basa en la detección y tratamiento precoz de la amenaza de parto prematuro, y el tratamiento prenatal materno con corticoides. La pauta más indicada de la corticoterapia es la de la betametasona, que se va a brindar en 2 dosis de 12 miligramos separadas por un periodo de entre 24 a 48 horas. Su efectividad será mayor cuando pasan entre 24 a 7 días del inicio del tratamiento y la consecución del parto. La administración de corticoides está indicada en las amenazas de parto prematuro entre las
semana 24 y la 34 de la edad gestacional. Como segundo punto tenemos al tratamiento, que se va a basar en la reanimación en sala de partos, que pues bueno, el tratamiento del síndrome parte de una adecuada estabilización en el momento del nacimiento y se debe disponer de mezcladores y una monitorización de la saturación de oxígeno en la sala de partos e intentar ajustar la concentración de oxígeno a administrar. Además, para mejorar un reclutamiento alveolar, se llega a recomendar la ventilización con presión positiva al final de la expiración, que pues bueno, por decirles en inglés es PEP, en la sala de partos. Iniciar una presión positiva continua en la vía aérea precoz, o por sus siglas en inglés, la CPAP, y tratar de mantener durante el traslado a la unidad de terapia intensiva de neonatología, evitando así el colapso alveolar. De soporte también vamos a tener lo que es la temperatura, que pues bueno, sabemos que es necesario mantener al recién nacido en un ambiente térmico neutro para así disminuir las necesidades de oxígeno y evitar el empeoramiento de la acidosis metabólica. La segunda es la nutrición y administración de líquidos, que bueno, va a ser fundamental en un adecuado aporte nutricional sin sobrecarga excesiva de líquidos, porque así va a evitar que empeore la situación respiratoria y además contribuya a la aparición de otras complicaciones como la enfermedad pulmonar crónica. La hemoglobina y el hematocrito, se debe evitar una amenización excesiva del pequeño que suponga pues bueno, un aumento de requerimiento de más oxígeno. Y como última sería la infección, que es un cuadro de neumonía neonatal o de sepsis que puede ser indistinguible en un síndrome. Y a su vez una sobreinfección respiratoria que puede empeorar drásticamente el pronóstico de estos pacientes. Es por ello que en muchos casos, ante un cuadro de dificultad respiratoria progresiva, desde el periodo neonatal se inicia un tratamiento empírico con antibioterapia de amplio espectro. Por último, en los tratamientos también encontramos la administración de surfactante y el manejo ventilatorio. El surfactante mejora la oxigenación, disminuye el riesgo de escape aéreo y, lo más importante, va a disminuir la mortalidad por esta enfermedad en un 40%. Este se administra por vía endotraqueal y la dosis va a depender del tipo de surfactante que se use y también de los requerimientos del neonato. En el manejo ventilatorio, este se va a dar para mantener una adecuada oxigenación y ventilación, tratando de minimizar el trauma por presión, volumen y oxigenación en aquellos pacientes con falla respiratoria grave. Puede darse una ventilación mecánica convencional cuando el varovolutrauma es mínimo o una ventilación de alta frecuencia oscilatoria en aquellos casos graves que no responden al soporte habitual. Eso es todo. Muchas gracias.